La gametogénesis consiste en la formación de gametos o células sexuales y comprende la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis consiste en la formación de los espermatozoides o gametos masculinos a partir de las células germinales del epitelio de los conductos seminíferos. La espermatogénesis comprende las siguientes etapas. Primero, período de proliferación. Durante este periodo, las células germinales de los testículos sufren varias divisiones mitóticas sucesivas, dando origen a la espermatogonia, que son las células diploides, es decir, 2N cromosomas. En el segundo periodo o periodo de crecimiento, las espermatogonias sufren algunas transformaciones. Crecen y originan los espermatocitos de primer orden. Este periodo se produce cuando los machos manifiestan capacidad para la reproducción en el varón. Esta capacidad aparece al llegar la pubertad. El tercer periodo de maduración es la etapa donde se efectúan dos divisiones meióticas. La división del espermatocito de primer orden, que es reduccional, es decir, las dos células resultantes son los espermatocitos de segundo orden, que son haploides, es decir, N cromosomas. La segunda división es ecuacional, es decir, que los cromosomas del espermatocito de segundo orden se dividen longitudinalmente como en la mitosis, originándose de cada uno dos espermátidas, las cuales presentan la mitad de cromosomas de la especie, es decir, N cromosomas. Posteriormente, las espermátidas se transforman en espermatozoides. El espermatozoide es el gameto masculino y varía de forma, tamaño y otras características en las diferentes especies. El espermatozoide humano consta de cabeza, cuello, pieza conectiva y flagelo. La cabeza en el espermatozoide humano es piriforme y en ella se encuentra el núcleo. La parte anterior de la cabeza presenta el cromosoma, semejante a un capuchón. En la parte posterior presenta el capacete posterior. El cuello se encuentra entre la cabeza y la pieza conectiva intermedia y contiene el centríolo anterior y el extremo anterior del filamento axial. La pieza conectiva o intermedia se encuentra a continuación del cuello y contiene el filamento axial y su envoltura citoplasmática. En ella se localizan mitocondrias que suministran la energía necesaria para el movimiento. El flagelo o cola contiene el filamento axial que está rodeado por una capa de citoplasma que desaparece en la parte terminal del flagelo. El proceso de ovogénesis comprende un conjunto de divisiones celulares que tienen por objeto la formación del óvulo o gameto femenino. Consta de un primer periodo de proliferación donde las células germinales que se encuentran en el epitelio germinal del ovario comienzan a dividirse por mitosis en el embrión para dar origen a las ovogonias, que poseen 2N cromosomas, es decir, son células diploides. Cada ovogonia se encuentra rodeada por células cuyo conjunto forma el folículo de Graf. El segundo periodo o periodo de crecimiento es donde la membrana llega a la madurez sexual. En el ovario comienza a crecer las ovogonias. Al terminar el crecimiento se forma el ovocito de primer orden, que posee 2N cromosomas. Se calcula que en el ovario de la recién nacida hay unos 700.000 folículos. Este número disminuye durante la vida, pues la mayoría degenera y desaparece. Solamente llegan a madurar unos 400 óvulos. En el tercer periodo o periodo de maduración, el ovocito de primer orden sufre una división reduccional o meiótica que da origen a dos células de diferentes tamaños.
una mayor que es el ovocito de segundo orden y la otra que se llama polocito de primer orden. Estas células poseen la mitad de los cromosomas, es decir, son haploides. El ovocito de segundo orden sufre una división mitótica que origina dos células de tamaño desigual. La mayor es el óvulo y la otra recibe el nombre de polocito de segundo orden. El óvulo es el gameto femenino y tiene un gran tamaño en comparación con el espermatozoide. Es de forma redondeada y está formado por material viviente y por sustancias de reserva que constituyen el vitelio. El óvulo está rodeado por una serie de membranas que le sirven de protección. En primer lugar tenemos la membrana vitelina, segregada por el citoplasma. La zona pelúcida y la corona radiada constituyen las membranas secundarias y se forman por secreción de células foliculares. Las membranas terciarias se forman al pasar el óvulo por el oviducto. Su tamaño y forma varía en cada especie. El citoplasma contiene estructuras celulares como el aparato de Golgi y las mitocondrias. El núcleo del óvulo contiene la mitad del número de cromosomas de la especie. En los mamíferos, el óvulo se encuentra en el interior de una pequeña vesícula que se origina en la porción superficial del ovario, llamado folículo de Graf. Al madurar, el folículo se rompe y se desprende el óvulo. El folículo que ha desprendido el óvulo sufre un proceso de regresión y se transforma en una masa de color amarillento que destaca sobre la superficie del ovario, que se denomina cuerpo amarillo. Esta estructura desempeña un papel importante, pues produce la progesterona, que es la hormona que tiene como función la preparación de las paredes del útero para acoger el óvulo. Bueno, ya para terminar, les dejo por acá algunas diferencias entre mitosis y meiosis. Es importante que recuerden que la mitosis se produce en todas las células somáticas, o sea, en todas las células del cuerpo, mientras que la meiosis se efectúa solamente en las células de tejido germinal. Por otra parte, la mitosis, el citoplasma se divide una sola vez. Y en la meiosis se producen dos divisiones citoplasmáticas. La mitosis, los cromosomas se duplican una sola vez y no intercambian material, mientras que en la meiosis los cromosomas intercambian material génico mientras permanecen apareados. La profase de la mitosis ocurre en una sola fase, mientras que la profase de la meiosis ocurre en varias subfases. Y del proceso de la mitosis resultan dos células hijas diploides, mientras que las células resultantes de la meiosis son haploides, ya que son los gametos.